Bienvenidos al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado, ya con mallete en mano. Gracias le damos al Señor que nos permite estar aquí juntos, aquí en el Tribunal Cristiano, y dar gracias a Dios porque el apóstol Walter, que ya llevaba unos cuantos días, primero fue el perro, después fue que un camión le metió un poste, la situación de su papá que se lo está trayendo a su casa, y para colmo le explotaron unos cordales esta semana. Y oye, Walter, pero no te ves hinchado ni nada. He tenido 3 semanas sabrosas. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Que la cuarta es total victoria. Saludos y muchas bendiciones de estar nuevamente aquí. Qué bueno. Yo espero ya que este desierto haya pasado y pasarlo con creces. Así que me alegro mucho de estar nuevamente y de poderlos ver y bendecir. Y bueno, el padre Carlos Pérez Toro va a estar un rato con nosotros. Qué bueno que poder estar aquí en el Tribunal Cristiano y tener esta oportunidad para que discutamos los temas que nos conciernen como país, sobre todo lo que ha pasado con la libertad religiosa, el proyecto, las intervenciones de algunas figuras en el debate público, etcétera. Sí, voy a alterar el programa que tenía de temas, porque yo sé que tienes que salir y hay un tema que quiero que me lo discuta, pero estamos, sabe que nos puede ver en el canal 58, Pura Palabra, y el 348 de Liberty, Faro de Santidad, televisión y radio, y en todas las redes sociales, en Apóstol Ricky Rosado, ahí en el YouTube, en X con Apóstol Ricky, y también nos puede seguir en el Apóstol Walter Santiago en Facebook, Apóstol Walter Santiago, Libertad Religiosa en Facebook, nuestro Facebook de Ricky Rosado. Y cada día vamos a estar en más lugares porque Alberto y Cristina van a transformar ciertas cosas aquí pronto, y esto va a correr por Walter hasta en Instagram. Creo que vamos a estar, creo que hasta TikTok y todo. Vamos a hacer una cosa. No hay excusa, si usted no nos ve, no quiere. Es porque no quiere, no tiene excusa. No tiene excusa. Así creo que el padre Carlos está haciendo arreglo para salir en el canal del Vaticano. Eso va a ser una sorpresa. El padre nos va a hacer un viaje a Roma. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si podemos también el Vaticano. Vamos con calma. Una vez a ti y a mí nos entrevistaron, ¿te acuerdas? Para una radio del Vaticano. ¿Te acuerdas que vinieron unos? Eso fue. Oye, la que me acordó eso esta semana fue Joyce. Ellos llegaron por el Capitolio haciendo un reportaje para Puerto Rico, y ella le habló de nosotros dos, y me acuerdo que nos entrevistaron allí en la capilla, hicieron tomas y todo. No, pero hace como 5 años, Carlos. Tiene que buscar esa conexión, pues esa es la conexión, esa es la puerta para que... Yo creo que como se llama, porque fue para el tiempo que inauguramos la capilla en el Senado, y ya pasaron 4 de este cuatrenio y 2. Sí, me recuerdo de esa. No, pero hace más, porque yo me acuerdo que yo traje a Fabricio Alvarado, y eso fue como en el 18, por ahí, el 19. No, sí, hace años. Nada, es porque yo le estuvo curioso que un sacerdote y un pastor estuviesen caminando juntos por las escalinatas y los caminos del Capitolio. Pues nada, tengo varios temas, pero hay uno que quiero discutir porque le compete al padre Carlos específicamente. Hoy han estado corriendo, nosotros hablamos este programa los viernes, o sea que cuando hagamos también el de Sin Separación lo vamos a coger caliente, porque hoy hubo unas expresiones en Radio Isla que el compañero Penchi tuvo una entrevista. Padre, me corrige, porque es que no tengo el nombre del caballero, solamente sé que él es el rector. El presidente de la universidad. Es el presidente, ¿la que es como un rector, no? Vamos a ver. No, el nombre no es rector, es presidente. Presidente de la Universidad Pontífice Católica de Pontificia. Pontificia. La Universidad Pontificia Católica de Ponce. De Ponce, que es una de nuestras universidades en Puerto Rico de gran reconocimiento. Se reconoce, ¿verdad?, como la Universidad de Puerto Rico, después
se habla de la Interamericana. De hecho, esta tiene escuela de derecho. En Puerto Rico hay 3 escuelas de derecho reconocidas, ¿verdad? Y una de ellas es la Católica de Ponce. Él ha hecho unas expresiones. Él es abogado. Él es abogado y fue decano de la Facultad de Derecho. O sea, que una persona que cuando habla debería, en ciertos aspectos legales, tener un conocimiento. Y hoy hizo unas expresiones en contra del proyecto 1 del Senado de libertad religiosa y habló en una manera que no, siendo una persona desconocedora del derecho, pues como que algo lo nubló en el entendimiento, y hasta Penchi se ha quedado sorprendido. El senador Juan Oscar, que va a estar con nosotros en Doble Cacó, está sorprendidísimo, y creo que su señoría ha estado también sorprendido, porque usted es un conocedor del derecho canónico, el derecho, usted ha admitido la práctica del Tribunal Supremo de Puerto Rico bajo la Constitución del Estado Libre Asociado. Por favor, habla un poquito sobre eso, porque es que a veces uno se sorprende que la gente que debería defender unos postulados, nada más debería ser del saque como algo sencillo y simple, pues viven con unos prejuicios de ideologías políticas a veces y no pueden ver lo bueno de las cosas. Sí, pastor, yo quiero obviar la persona y concentrarme en el debate de sus ideas. No, está bien. Para mí es sorprendente que un abogado hiciera las expresiones que esta persona hizo. Él dice, entre otras cosas, que la Constitución de Puerto Rico es clara sobre la libertad religiosa y no tiene necesidad de ningún estatuto. Mire, pastor, es tan clara la libertad religiosa en Puerto Rico que la Iglesia Católica recibió un embargo preventivo en todo Puerto Rico. ¿Verdad? A pesar de la personalidad jurídica de las distintas diócesis y parroquias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque tenía bien claro la libertad religiosa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio un embargo diciendo: aquí hay una sola iglesia y todo el mundo tiene que cooperar en el pote del embargo preventivo. Las parroquias individuales se vieron afectadas y tuvieron un corre-corre, ¿verdad?, para poder sostenerse en su operación. Usted se puede imaginar, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revirtió la decisión por cuestiones técnicas, anulando la sentencia, pero el juez Alito, que es uno de los jueces conservadores, añadió una concurrente donde dice: estoy de acuerdo con la decisión de declarar nulo esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero hay una pregunta que quedará en el tintero y que nosotros tendremos que responderla. ¿Hasta qué punto un gobierno o un tribunal puede meterse dentro de las estructuras eclesiales para redefinirlas según sus criterios? Y por lo tanto es tan clara, porque a mí lo que me sorprende, sí, es bien clara, tan clara que su diócesis, donde se encuentra la Universidad Católica, recibió un embargo preventivo, y las parroquias a veces dicho sea paso, no teníamos ni para poder comprar un pirulí, porque se nos dio un embargo preventivo. Para comprar los sacramentos para dar la misa. Pues imagínense, no teníamos para pagar la luz ni nada. Hubo un embargo preventivo que no sabíamos cuándo se iba a levantar. Se puede imaginar, y además hubo lugares, como por ejemplo donde estaba un obispo retirado que estaba encamado con la mente ya ida y que lo estaban atendiendo, no se le podía ayudar económicamente, para que él vea lo clarito que tiene Puerto Rico el alcance de la libertad religiosa. Mire si es tan claro, si es tan clara la libertad religiosa, que un grupo de profesionales de salud tuvieron que demandar al secretario de salud anterior y al departamento de salud porque les querían obligar, so pena de quitarle la licencia profesional de salud, les querían obligar a que tuvieran que decir todo, todas y todes.
personas que tenían más de 30 años. Wow. Y cuatro también, cuatro. Personas que tenían más de 30 años en la profesión, que nunca habían recibido ni una sola queja sobre conducta profesional. Les querían quitar la licencia para que él vea lo clarito. Mire, no. Mira, sí, pero déjame decir una, yo también, que le corresponde a él. Pero déjeme terminar esto, pastor. Sí. Está tan claro la libertad religiosa que a nivel administrativo, la iglesia Mission Board tenía que renovar su licencia de matrimonio cada 6 meses. Nosotros, los católicos y todas las otras iglesias cristianas, cada 2 años. Renovarla cada 6 meses suponía una carga económica sustancial y unas dificultades en el ejercicio del ministerio. Bueno, sacamos el número, eran $80,000 que le costaba. No, yo llevé ese caso administrativamente. Porque, ¿y cuál era la razón que yo decía? Es que lo que pasa que como ellos son una corporación foránea que está que había sido incorporada en los Estados Unidos, porque la Iglesia Asamblea de Dios, me parece, incorporó la Mission Board. La Mission Board. Sí, pero Mission Board es en Puerto Rico, es la misión que ellos tienen en Puerto Rico. Esa iglesia americana hizo esta personalidad jurídica para enviar a Puerto Rico misioneros y sacar un dinero. Ellos, evidentemente, en los 40, cuando fue que llegó la Mission Board en Puerto Rico, lamentablemente, económicamente, pues esa era la manera de hacerlo. Pues el gobierno, sin tomar en cuenta que la separación de iglesia y Estado exige que tú no puedes discriminar, tú no puedes darle a uno más, a una iglesia y a otra menos. ¿Entiendes? Y gracias a Dios logramos superarlo, pero para que se den cuenta, ese presidente de la Católica, lo clarita que está en Puerto Rico la libertad religiosa. En Estados Unidos se llama the Church of God, la iglesia de Dios. Exacto, Church of God. Exacto. Mission Board. Mission Board es lo de Puerto Rico. Ahora, no solamente eso, para que el compañero, no es compañero tuyo, abogado y presidente, quiero decir, está clarita que la iglesia católica la cerraron por la cuestión de la pandemia y el COVID. Y abrieron primero la concretera y abrieron los shopping y abrieron hasta los restaurantes, y nosotros para abrir nos pusieron tantas trabas que era mejor quedarse cerrado en la forma de todas las trabas. Es más, dijeron que las iglesias eran focos de infección. Hubo no, ese fue el secretario aquel de salud. De salud, se me olvida que era como un beodo también. Sí. Parece que esa vez cuando hizo eso estaba medio picado, como decimos en el campo, medio picado de 2 o 3 tragos que se había dado, pues tenía trabada la lengua. Se me olvida el nombre del susodicho. Sí, pero fue cuando el PNP, ¿verdad? Que lo hizo. Sí, porque fue cuando Wanda Vázquez. Él es psiquiatra. Cuando Wanda pues necesita urgentemente ser tratado por un par de él. Mira, lo están considerando de nuevo. Yo trabajé esa área con la gobernadora de la reapertura de las iglesias y tuvimos una discusión bastante fuerte. Le adelanto una confidencia. Él se llama Leonardo algo así, el nombre de él. Si falla Víctor Ramos, creo que lo tienen en lista. Sí, pero ese hombre no es Leonardo, no era Leonardo. No, es un nombre así. Él lo trajeron de Estados Unidos y vino acá. Él tiene sus competencias. A mí lo que me dijeron, no sé si es correcto o no, que quien está sonando es el presidente del Colegio de Médicos. Pues te puedo asegurar absolutamente que ese no tiene ninguna posibilidad, si eso fuera, de ser aprobado por Tommy. Ninguna. ¿De quién tú me hablas? O sea, ¿del presidente actual del Colegio de Médicos? Él no está ni en las listas espiritistas. Yo creo que hay otros candidatos. Hay un médico de Ponce que han pensado, pues no sabía en este caso de este psiquiatra,
porque ya ha bregado con el departamento en varias etapas, no solamente bajo Wanda Vázquez, sino en otros momentos también. Vamos a ver, porque yo creo que el secretario de Salud actual hay muchas preocupaciones. Tanto del eso sector que tocaste. como Perdóname, tú el que dices es entonces Rafael Rodríguez Mercado. ¿De Ponce? No, Rafael Rodríguez Mercado, el que hizo esas declaraciones cuando Ricky lo selló. El secretario de Salud. No. Esas expresiones no fueron bajo Ricky. Esas expresiones fueron bajo Wanda. Bajo Wanda, porque Ricky no estaba en la pandemia. Pero el que estaba era Rafael Mercado. No, el que estaba era ese. Porque Rafael ese, que era médico, ¿cómo se llama? De la cabeza, el neurólogo, tuvo que renunciar. Okay. Y entonces pues vino este señor. Bueno. Mira, cuando tocaste un tema de la licencia para casar matrimoniales, ese fue uno de los impuestos que le puso Alejandro a las iglesias. Y me explico. Antes. Mira, Lorenzo González. Ese sí que es Lorenzo González. Ahí llegaste al clavo. Pero antes las licencias se renovaban cada 4 años. Sí. Cada 4 años. Sí. Cada 4 años se renovaban las licencias. Sí, era antes. Y lo puso cada 2 años. Yo tuve licencia que era indefinida. Que cuando yo inicié en el ministerio sacerdotal era indefinida. Volviendo una vez ya la tenía. Volviendo al presidente. Bueno, sería para la Iglesia Católica porque yo llevo también añísimos y siempre era cada 4 años. Yo me acuerdo, decía indefinido. Sí, volviendo al presidente de la universidad, lamentablemente no pidió un turno allí para verlo cariado allí, ¿verdad? En las pistas públicas. Pero me parece, ¿verdad?, que sea irresponsable en esas expresiones. Yo no sé si esas son las expresiones de él o son las expresiones de la Iglesia Católica. ¿Tú puedes contestarnos esa pregunta, Padre Carlos? Él no representa a la Iglesia Católica, él es el presidente de una institución católica, que es la Universidad Católica. ¿Eso tiene autonomía? Sí, tiene autonomía, pero ningún laico representa a los obispos. Los obispos se representan a sí mismos, ¿verdad? O aquellos que oficialmente ellos deleguen su representación. Ese señor se representa a sí mismo y él lo dijo. Él dijo que son mis expresiones personalísimas y como profesional. Podemos desautorizarlo, porque como profesional parece que no conoce la ley, debería volver a cogerse un cursito de educación continua. Por eso es importante, mira, vamos a invitarlo para que vaya al taller de libertad religiosa. Cristina, ¿lo tienes ahí? Vamos a aprovechar porque él necesita tomar ese taller. No sé si Cristina me está escuchando y lo puede poner, porque vamos a anunciar ya en breve el taller de libertad religiosa, que va a ser el día 12 de abril, sábado 12 de abril a las 9 de la mañana. Ya mismo le vamos a estar dando los detalles. Yo me comunico con Cristina aquí por texto. Pero padre, háblenos un poquito, y Walter no pudo llegar, ¿verdad? Pero yo sé que él hizo la ponencia a nombre de Puerto Rico por la Familia. Esta semana se dieron las vistas públicas en el Senado de Puerto Rico. Mira, se usó el salón más grande, el Leopoldo Figueroa, que acomoda sobre 250 personas, y había gente hasta de pie en un momento dado, o no dejaban entrar hasta que no hubiesen butacas disponibles. O sea que se llenó, los pastores, los líderes religiosos. Mire, si es un proyecto importante, que pocos proyectos las vistas se llenan. Usan unos salones pequeños y apenas a veces están 2 o 3 legisladores, y en el público con los deponentes habrán 5 o 6 más. Aquí estaban los deponentes, aquí estaban líderes de concilio, la FRAPE, Asamblea de Dios, Mission Boal, obispo Richard López. Ahí estaban gente que vinieron de diferentes puntos de la isla, que viajaron, pastores reconocidos, el pastor Otoniel Font, estaba este servidor, que es un pastor reconocido también. Y deponiendo a Tito Cabán. Tito Cabán estaba deponiendo, estaba Gené Pereira, estaba Milton Picón. Bueno, la lista... Tito Callá estaba deponiendo. No, Cabán. Ah.
pastor de Camuy, un hombre muy vertical, y estaban bastantes hombres y mujeres allí, y han mandado deposiciones y respaldo a la medida. O sea, mire si es importante que todo transcurrió como le estoy hablando. El padre Carlos Pérez estuvo en la mesa. Oye, estaba el Departamento de Salud, que me sorprendió lo bien que hicieron su exposición a favor del un cambio diametralmente. Hay una confirmación en camino. Hay una confirmación en camino y eso da mucha luz en la mente. Bueno, ahora sí, yo me sorprendí y aquí la cosa va a ser atimorato, no, contundente con lo de la vacuna, con la libertad religiosa. Ojalá, para que estos secretarios funcionen en clave de libertad religiosa, ojalá que tuvieran que confirmarlo cada mes. Un cambio de postura diametralmente. Que él se ha distinguido el departamento y el departamento de educación. A mí no me sorprende el departamento de educación porque conozco al señor secretario y cómo se identifica, pero mandó a una abogada y mandó a la jefa de enfermera de todo el sistema. Y lo bien que hablaron. Y justicia fue. No fue, pero lo mandó por escrito a favor. O sea que todos estaban alineaditos. Ahí le dieron, como decía mi mamá, con una varita por las piernitas así. Vamos, alíñese. Padre, ¿cómo se sintió por las preguntas que le hizo María de Lourdes Santiago? No me hizo ninguna. Además, usted estaba allí, pastor. Sí. Y desmiéntame si no es así. Cuando yo empecé a hablar, ella se levantó y se fue. ¿Cierto o falso? Bajó, tengo que ser claro en eso, bajó. Pero fue como 3 minutos, 3 o 4 minutos, bajó. No bajó 3 minutos porque cuando yo terminé ella volvió. Ah, bueno, sí, pero siguieron haciendo preguntas. No, sí. Cuando yo hablé, ella se fue. Sí. Y cuando yo terminé de hablar, de hacer mi exposición, ella regresó. ¿Pero qué es lo que tú quieres decir con eso? Bueno, que no tenía ningún interés de escuchar. Por eso no me hizo ninguna pregunta. La única pregunta que hizo se la hizo. Una animosidad con lo que usted representa. Eso tendrá que responderle ella. Yo no lo sé. No, pero llama la atención que la señora María de Lourdes de Santiago, la senadora, primero se levantó y no escuchó mi ponencia. Segundo, cuando regresó, que es cuando yo estaba terminando, que ahí fue que yo me percaté que ella estaba regresando, porque yo no la vi cuando se fue. Cuando ella regresó, primero hizo unas afirmaciones y después le hizo una pregunta a quien no era abogada, sino médico, sobre un tema de naturaleza jurídica. Bueno, pero yo sí sé algo. Ella le hizo un requerimiento a usted personalmente allí. No, ella le hizo a todo. Pero ella dijo una cosa. Ella afirmó que ella entiende que a la libertad religiosa aquí no hay nada. Y que nos pedía a nosotros que le entregáramos un informe donde aparecieran casos en los tribunales en Puerto Rico, administrativos y judiciales, en los cuales la libertad religiosa estaba infringida. Lamentablemente, yo estaba allí, me pudo haber preguntado a mí. No tenía interés de preguntar porque no tenía interés de escuchar la respuesta. ¿Se acuerdan cuando Pilato? ¿Se acuerdan cuando Pilatos le dijo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿y qué es la verdad? Pero se dio media vuelta y se fue. No quería escuchar la respuesta. Bueno, tú ya no. El Señor está igual. Pues ¿qué se va a hacer uno? María de Lourdes Santiago lleva 24 años de alguna manera vinculada a la política. En las veces que es senadora, ella ha estado 2 veces pero después se queda como asesora allí o se queda como secretaria del partido. En su primer cuatrenio, yo fui a deponer, no me acuerdo si era el proyecto uno de los proyectos, pero yo no me acuerdo si era el del matrimonio, cuál era.
Y yo asistí a hacer la ponencia representando en ese momento al Concilio Fuente Agua Viva y me llevé de abogado a Jorge Lucas Escribano. Y fue así. Me recuerdo que la presidia Eudaldo Báez Galí. Ya sí estoy hablando de años. Yo estaba rookie en esos tiempos para este evento, por eso me llevé al letrado. Y tuvimos un careo allí de grandes proporciones. ¿Con quién? ¿Con Escribano? Con Eduardo Báez Galí al principio y después con María de Lourdes. María de Lourdes, eso fue a palo y tú sabes que a mí, Escribano. Sí. Parece que se frizó. Se frizó el pastor. Sí, sí, lamentablemente se frizó, pastor, ya volvió. Sí, pero que nos enredamos allí en el careo y en la discusión, tanto Escribano y este servidor, con María de Lourdes. Eduardo Pacali dijo, párate, dame bajar el diapasón, pero ella quiso ser más efusiva. Más violenta. Sí, nosotros ahí. Pues mira, allí, de nuevo, era la oportunidad que tenían de preguntar a un abogado que estaba exponiendo jurídicamente ese proyecto de ley. No quisieron preguntar preguntas concretas, las inquietudes que tienen, sino no querían preguntar, ya tienen un ánimo predispuesto y es imposible todo diálogo. Imagínense, la Católica con su presidente ya cerró el presidente la puerta de todo diálogo social en la que pudiera contribuir la Facultad de Derecho de la Católica. El Colegio de Abogados con la presidenta flamante que tienen ya cerró toda puerta a un diálogo. Instituciones importantes, lamentablemente en este país, no se abren al diálogo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La presidenta del colegio lució mal. De hecho, los legisladores le bajaron fuerte porque trajo planteamientos legales incorrectos. Pero yo lo que más me sorprendo, padre, que sean abogados, conocedores del derecho, y no parece que no oyen la jurisprudencia que hay a nivel federal y estatal sobre no estudian, entonces no estudian. Mire, uno puede estar en contra legítimamente del proyecto por las razones jurídicas que pueda tener. Hay razones para estar en contra, incluso jurídicas. El gran juez Scalia, que era un juez, el padre del conservadurismo jurídico en los Estados Unidos, él estaba en contra. Él fue el que hizo Employment Division versus Smith. Evidentemente, tú puedes estar en contra, presentas argumentos plausibles, ideas jurídicas, pero cuando uno mira argumentos ad hominem, cuando uno escucha lo que escuchó del presidente de la Católica, que no eran argumentos jurídicos de ninguna seriedad, o sea, nadie que lo haya escuchado, que sea abogado, va a decir, Dios mío, ¿dónde estudió este? O sea, que todo eso es frustrante. Que un tema tan importante que sin duda angustia a la conciencia creyente se despache con argumentos superficiales, ofensivos, hirientes, y no con un diálogo de saber escuchar las inquietudes que pueden tener los sectores creyentes en Puerto Rico. Este proyecto existe a nivel federal. Este proyecto, más de una veintena de estados lo tienen ya como leyes. Hay reglamentos sobre esto. Hay otros países que lo tienen y yo no entiendo en qué mundo viven estas personas. Es que son opiniones personales. O sea, yo concurro con Padre Carlos porque no traen una base jurídica con relación a los argumentos que ellos traen. O sea, tú dices cualquier cosa por decir sí, pero no, pero porque me da la gana, porque sí, porque no, porque me da la idea es, yo me opongo y digo cualquier disparate porque yo me estoy oponiendo. Exacto. Primero dijeron... y que se van a los extremos, a las oposiciones cuando tú miras se van a los extremos, unos extremos que son hasta risibles. Mira, primero dijeron que era un proyecto antidiscriminatorio, le probamos que no. Después dijeron que era un proyecto anticonstitucional, le probamos que no. Ahora dicen que es que las leyes no deben interpretar la Constitución porque va y la restringe. Otro disparate. O sea, llega el momento en que uno dice, pero esta gente no tiene interés de escuchar. Lo único es de imponer su agenda. Hubo dos pastores allí, creo que uno presbiteriano y otro luterano.
que también fueron a oponerse, pero los criterios fueron tan flojos que también tenían un desconocimiento de la parte jurídica. Y es que yo creo que antes de ellos poner, hay gente que hacen ponencia o hacen argumentos sin sentarse legítimamente con las personas que conocen el proyecto o con abogados que puedan decir, mira, son dudas que pudieran ser dudas razonables, pero pudieran aclararse fuera de llevarlo a una ponencia, porque quedan ridículos. Yo quisiera ir a programas televisivos, programas radiales. Hoy mismo me llamó un representante y dice, padre, ¿por qué no lo invitan a Pelota Dura? Yo le dije, no lo sé, no me invitan. No, padre, segundo, vamos a aclarar. Y yo lo que pasa es que te invitan por lo que quieren meterte allí con aquel grupo. No me han invitado. La última semana ya me dejaron de invitar porque yo les dije que yo no iba a estar en un panel de 4 personas. Estoy diciendo, pues eso es lo que estoy diciendo. Y quieren invitar para un grupo de un panel que lo que quieren es discutir el careo. Sí, el careo. Entonces, no hablar del proyecto. No me invitan en la radio. Yo quisiera que las facultades de Derecho hubieran abierto un diálogo para hacerla. Para el Tribunal Cristiano te invita y sin separación. No, yo estoy hablando de sectores Rubén te invita. No tradicionales. Rubén te invita. ¿Cómo es? Rubén te invita. Sí, pero hay otros sectores que evidentemente no tienen interés. Las facultades de Derecho, por ejemplo, los programas que tienen una gran audiencia no tienen interés de escuchar. Es un país que nos hemos cerrado al diálogo. Lo que pasa es que la mayor parte de esas cosas que tú mencionas, facultades de Derecho, tienden a tirar para la izquierda y no le interesa que Padre Carlos Pérez vaya con una posición de abrirle los ojos a estos muchachos que se están levantando y que los están adoctrinando, y por eso es que tú ves colegios de abogados que todo lo que nosotros tiramos, todo, todavía yo no puedo decir en todos los años que llevo de lucha que el colegio de abogados haya concurrido con un planteamiento de los de nosotros. Sí. Fíjate qué cosa. Eso es cierto. O sea, entonces, ¿cómo van a invitar al licenciado Padre Carlos Pérez Toro a dañarle la mente a los muchachos que yo estoy adoctrinando? ¿Entiendes? Por eso es que no te llevan, eso es tan sencillo. Esa yo te la explico como es. No te llevan porque tú le vas a hablar con la verdad y vas a llevarle los casos. Porque esto y aquello, no de tu opinión personal. Fíjate, sino por los casos establecidos, por los años que tú tienes de experiencia. Nosotros tenemos fotos y medio. Le tengo que dejar ahora, pero nada, pero ustedes continúan esta buena conversación. Sí. El tribunal debidamente excusado. El tribunal lo excusa. Váyase. Usted mismo se puede. Pero gracias a Dios que tenemos foros y tenemos lugares, canales cristianos, emisoras de radio y otros en esos foros y en esos medios, pues ellos establecen y promueven lo que nosotros hacemos. Mira, nada, la vista terminó y gracias al Señor pues se dio esa vista. Ahora esperamos que el informe positivo baje próximamente y se vote. Todas las encuestas que han hecho en televisión y en radio, 70 o 80% a favor del proyecto. Y ahora tengo una duda. Tengo una duda con relación, y no sé, creo que no lo puso Cristina, no sé si está por ahí, lo del taller. No, estoy esperando que me conteste, para que no me contesta, pero seguimos. ¿Por qué? Pregunto, no sé si es que no tienen otros días, ¿por qué tan lejos? Yo creo que ahora el momento, míralo ahí, ahora lo colocaron. Sí. ¿Por qué la fecha en abril 12, pudiéndolo, no sé si era que no había una fecha más cercana? No había una fecha más cercana para coordinarnos todos los que estamos ahí. Y aunque tú la ves lejos, no es tan lejos, pues acuérdate que este proyecto, déjame decir lo que dice ahí, un momentito, Non-Profit Consulting Services Group, te invita al taller, conoce tu libertad religiosa y la personalidad jurídica de las iglesias. Vamos a hablar un resumen de ambos. El sacerdote y abogado Padre Carlos, que es el que ha trabajado esa medida por años.
Él ha sido consultor para el Senado de Puerto Rico para hacer la medida. También el pastor Luis Roy, la ex senadora y doctora Keren Riquelme, el pastor Ricky Rosado. Vamos a estar hablando de ese tema y de la importancia del cumplimiento gubernamental, cómo las organizaciones ponerse al día con ciertos cumplimientos y requerimientos que hay que no los conocen y cómo las organizaciones pueden funcionar. Va a ser el sábado 12 de abril en la iglesia Casa del Padre, eso es en Trujillo Alto, allí al lado del Superman, es fácil llegar en el expreso, hay un donativo y hay un teléfono donde puede testear para que se informe. Usted se registra ahí mismo a través de ATH Móvil, queda registrado y se le confirma. Separe la fecha, 12 de abril, para hablar sobre este tema y otros relacionados. Gracias, Cristina. Mira, ¿podemos cuadrar una fecha para el área oeste? Sí, podemos hacer algo para el área oeste. Y te digo, aunque tú piensas que el 12 de abril es muy lejos, no, porque parece que el proyecto va a entrar ahora en un análisis de un informe positivo, tiene que votar la comisión y además después entonces tienen que ponerlo en calendario. Y ahí tienen que ponerlo y después va a la Cámara. Por eso te digo, va a la Cámara, que allí tendrá mejor sus vistas públicas. Esto está trabajando como para finales de mayo y junio. O sea que el tema va a seguir caliente. Y después, es importante. Vamos a ver si podemos traer ese taller para acá, para el área oeste. Ya la localidad la tenemos. Ahora lo que hay que buscar la fecha, la disposición de la gente, por cómo poderlos trabajar. Claro, cuenta con eso. Hablamos sobre eso y movemos. Porque cuando se hablan estos temas, la gente entonces entiende, ¿por qué mi familiar murió solito en el hospital y el pastor ni el sacerdote pudieron llegar? Porque no hay un proyecto. Este proyecto señala eso. Porque a veces yo voy a un hospital capellán y tengo 20 problemas, o a veces en una cárcel, o a veces en un asilo de ancianos. ¿Por qué se le niega ciertos derechos? Eso lo dice este proyecto. ¿Por qué la vacunación no puede ser a la trágala sin el consentimiento informado de los padres? El Departamento de Salud explicó lo que es consentimiento informado. Muy bien que lo explicó allí. ¿Y por qué a veces usted en su área de trabajo, un policía, antes de hacer una redada, por la coronela, me acuerdo, se le impidió orar y se le dieron sanciones? Yo tuve reunión con ella con relación a eso, porque cuando yo asesoraba a la policía, la coronela Michelle, y tuvimos una reunión bastante caldeadita en el asunto, porque yo le dije a ella que no podía violar los derechos personales de cada uno de los policías, de los agentes, que el que no quisiera, inclusive nosotros habíamos en las reuniones implementado hacer una oración, y lo que hacíamos era que el que no quería estar en el momento de esa invocación, que podría quedarse allí, no ponerse de pie, o salir fuera del cubículo, del área, de la oficina donde estábamos, y así lo tuvimos que hacer. Yo le dije, yo lo lamento mucho, pero lo vamos a hacer. Ahora, teníamos un agravante que lo hemos visto, no me había dado cuenta, ahora me doy cuenta de lo que es la extrema izquierda de este caballero, del señor Arnaldo Claudia, que en aquel momento era el monitor de la policía, que le infligió mucho miedo a la policía. Iba a las redadas, se paraba, y los policías, con temor de hacer algo indebido, o sea, creo que la posición de él creó mucho temor. ¿Cuántas veces en una plaza pública se le negaba el permiso a las iglesias? Los permisos de construcción se le violaban derechos a las iglesias. Las situaciones a veces con el Departamento de Hacienda, depende de quién estuviera allí o el burócrata que teníamos, te ponía carga para las exenciones contributivas, para exigirte cosas que no lo dice ni siquiera el reglamento de Hacienda. ¿Ves? Y así te encontrabas con dificultades en mira, una dama que repartía tratados por año allí en la rotunda del centro médico. Carmen Yulín, ella misma la intimidó. Bueno, aquí en Mayagüez, no sé si te acuerdas, este caso hace como de 10 años, frente al más de 10 años, 10 o 12 años, frente al tribunal de Mayagüez, todas las benditas mañanas
había un predicador que predicaba en la parte de afuera, en la acera afuera, no dentro del tribunal. Frente al tribunal, el hombre predicaba y el juez un día molesto lo mandó a gestar. Lo mandó a gestar. Y me acuerdo que el pastor, el evangelista Jorge Rasky vino hasta acá. Y el Churumba, recuerdo que pasaron una ordenanza municipal que prohibía, y Churín pasó una ordenanza municipal que tú no podías poner un altoparlante frente al templo tuyo para darle un servicio. Y venía la policía municipal y decía, no, yo entiendo, pero tienen que... Oye, y pasaba el boceteo y no hacía nada. Entonces, bueno, pues lo que es bueno para el ganso tiene que ser bueno para la gansa. Bueno, a mí me pasó, lo que pasa es que el alcalde trabajó, tú sabes que tú has estado en mi iglesia y yo colindo con el estadio Isidoro García, y allí hicieron el boceteo. Hicieron el boceteo, hicieron un festival o yo no sé qué cosa de boceteo. Un domingo, a un maestro se le ocurrió dar un permiso un domingo. Se le ocurrió. Y las competencias de sonido eran al lado de la iglesia. Con unas palabrotas, ya tú sabes cómo están esos trap y reggaetón, con esas palabrotas impublicables. Y tuvimos un problema bastante serio y el alcalde, yo le dije, mire, si usted quiere hacer eso, délo por allá en otro lado, por allá por cerca donde estaban las atuneras. ¿Cómo usted va a hacer esto un domingo? ¿Cómo usted va a permitir? Aquí hay una comunidad aparte de nosotros. A mí me exigen que yo tenga contenido los ruidos. Yo no puedo poner una bocina afuera, según los permisos de ALPE. ¿Y dónde está la libertad religiosa? El respeto a esa libertad religiosa. Nada. Para que tú veas. Vamos a seguir orientando, porque se han violado muchos derechos a los padres, a las personas en su carácter personal, y hace falta este proyecto para que no discrimina con nadie, que no afecta a nadie y que tiene un acomodo razonable, porque la gente quisiera que la libertad religiosa fuera nada más en el templo, y usted es cristiano y usted es creyente, usted tiene una fe 24/7. Vamos a aclarar eso. Mira, que tuviste los casos, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, los casos del reportero aquel. Y de la Claire, ¿verdad? Sus derechos. Quiero explicar algo porque llevamos unos días hablando de una situación que tiene que ver con unos fondos legislativos, que eso han hablado sobre el tema, pero también se ha desinformado mucho. Y yo quiero, en el conocimiento que yo tengo, porque yo como asesor legislativo leo los reglamentos y conozco operaciones, y he dirigido oficinas en el Senado y conozco de esto porque he fundado organizaciones sin fines de lucro y sé cómo operan estas cosas. Estos fondos legislativos, oye, que han existido toda la vida con diferentes nombres. Una vez le llamaron, ¿sabe por qué era que le llamaban el barril de tocino? Sí, porque jaspaban de dentro la manteca, era por la manteca. Pues lo que yo oí era que al principio el pobre no tenía aquí a veces ni para poder cocinar y se cocinaba con la manteca aquella, el cochinillo. El cocinito, el lechoncito. Y los legisladores le daban dinero a la familia para que compraran las pailas esas de manteca. De manteca. Y por eso se le bautizó de esa manera. Porque eran unos dineros para que la gente pudiera tener la compra básica. La verdad que primero era la prera, el gobierno federal daba la prera. Todavía la dan. Okay. Pues, tal vez con ese nombre no, pero todavía dan los alimentos de la prera. Pues salió de eso del barril de tocino y fue evolucionando, y siempre los legisladores de distrito, entiéndase 40 de la Cámara y 11 de a ver, cuando son 27, 16, porque son 2 por distrito, 16 en el Senado, han tenido unos recursos para ayudar a sus constituyentes en cosas que el municipio o el gobierno central o las agencias es muy burocrático.
Y son, pues, un muro de contención, una verja que se cayó, una casa bendito que se incendió. Una operación. Los uniformes para las pequeñas ligas, los aros de baloncesto que se cayeron y va a empezar el torneo. Pues ese sistema es un poco más, menos burocrático. Vamos a decir menos burocrático porque tampoco no es que, como antes, que el legislador hacía el cheque allí en la oficina. Por eso lo cambiaron. Ahora hay un proceso también, no está por la libre. Un proceso que en lo que se asigna el dinero y la persona lo recibe, en el mejor de los casos, de 3 a 6 meses. ¿Oíste? En el mejor de los casos, de 3 a 6 meses. Porque hay que cumplir con un montón de requerimientos. Por ahí que están diciendo que eso es que el legislador jala por el teléfono y llama. No, el legislador jala por el teléfono y llama para que la agencia se agilice en el proceso. Pero no es porque cuando tiene que llamar ya han pasado 3 o 4 meses desde que se hizo la solicitud. Porque se estima que va a tomar entre 3 a 6 meses. Aclarado ese primer punto. Eso tiene un proceso. Eso no es que tú dale 5,000 a este, dale 10,000 a lo loco ahí, como si fuera Tiene un proceso, tiene que haber unas documentaciones, tiene que haber una carta, el que lo va a recibir tiene que traer unos papeles, unas cosas. Empieza con el legislador, lo mandan a visitar a su ayudante, el ayudante visita, hace una inspección, se reúne, se hace una reunión. A veces está el municipio de intermediario, ya tú sabes que empieza la burocracia del municipio, está en este caso autoridad de tierra, que tiene su burocracia también, y está la organización que a veces lo recibe una organización sin fines de lucro, y esa organización tiene que cumplir con una serie de requerimientos porque tiene que dar unos informes, y tiene que sacar fotos, y tiene que visitar, y tiene que documentarse, y en muchos de los casos, si la ayuda pasa más de $1,000, hasta $1,000, no hace falta las 3 cotizaciones, pero después de $1,000, $1,001, hay que buscar 3 cotizaciones, y la mejor cotización, el mejor postor, lo de mejor calidad, y todo eso hay que investigarlo, todo eso hay que hacerlo. Después hay que documentar que la persona hizo para lo que se le dio el dinero. O si fue la verja, que la verja esté construida, eso hay que fotografiarlo, eso tienen que certificar. Oye, eso es un proceso. Eso no está ahí a los sucusumucu, a lo que salió. Pero eso no lo están explicando en los medios. Están diciendo, no, que eso que el legislador llamó, que el legislador aquello. De hecho, la senadora Rodríguez Bebe sometió un proyecto ayer en el Senado, entiéndase el jueves 27, lo bajaron por descarga y lo derrotaron. Sí, le dieron limpiol seguida. De los dos partidos, PNP y Popular. Y usted dirá, ¿y por qué no está el proyecto Dignidad y el proyecto del Partido Independentista? Porque ellos no tienen senadores de distrito. No tienen, exacto. Ellos son por acumulación, tienen que ser los de distrito. Porque los de acumulación no reciben, los 11 senadores por acumulación no reciben. Y también los 11 representantes por acumulación solamente son los de distrito, porque del de distrito, como dice a veces el padre Carlos, es como si fuera un mini alcalde. Es la persona que recibe y representa a toda una comunidad o a todo un distrito, y las personas vienen a pedirle cuánto dinero tiene un legislador. En el caso de la Cámara de Representantes, esto viene del fondo del IVU, que se destina 1.5 del fondo del IVU a la legislatura, que puede rondar entre 25 a 30, 35 millones, depende de los recaudos que hayan ese año, y la Junta de Control Fiscal ahora le puso un tope que no puede pasar de 30 millones, o sea, tiene un tope. ¿Y qué pasa? Un legislador tiene entre 25 a 27 mil o hasta 30 mil dólares, según el distrito, la cantidad de gente que tenga su distrito, ¿verdad? Tiene ese pote mensual, y un senador puede tener un poco más porque el distrito es más grande, y puede llegar al año entre 700 y 800 mil dólares, y en el caso de los representantes entre 250 mil a 300 mil dólares.
Con ese dinero es que se ayuda, como tú dices, para operaciones, para un techo que se está cayendo, unas escaleras, un sillón de ruedas que necesita la persona. Bueno, 20,000 cosas que se pueden hacer, que lo permite la ley, por resolución que hay una ley sobre eso. Eso no está tampoco en el vacío. Pero esta semana han estado diciendo que le dieron un dinero para una quebrada en Guaynabo. Una quebrada que por años tiene problemas, que se crean unas inundaciones y crean unos problemas terribles. Esto no fue de ahora, esto viene del 2000, creo que empezó con... 20, del 20. Se descubrió en el 22, pero viene desde el 20. Desde el 20. Y que se lo dieron a una iglesia. Mire. Que no es correcto. No es correcto, eso está lejos de la verdad. No se lo dieron a una iglesia. Pero se lo dieron a un pastor. Vamos a separar una cosa de la otra. La organización que tiene su personalidad jurídica sobre este asunto, que está registrada por muchos años, tiene de Naranjito, y yo una o dos veces me he visto a ese pastor. El pastor se llama Heriberto Andújar Otero, pastor en Naranjito por muchos años, y la organización se llama Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Centro Comunitario, lo puedo buscar en el Departamento de Estado, está allí incorporado por años el Departamento de Estado. Y esto no es una iglesia. Y todo el tema de que si la iglesia no tiene expertise para esto, que la iglesia no tiene expertise, es que no es una iglesia. Es una sin fines de lucro, pero no es una iglesia. No. Sí, él es pastor también de la iglesia Defensores de la Fe de Naranjito, la iglesia cristiana Defensores de la Fe, que conociendo ese nombre, hay un concilio que se llama Defensores de la Fe. Y tiene su templo allí por muchos años. Y puede ser que en las facilidades de la iglesia haya una oficina, que desconozco, del centro comunitario, porque las iglesias pueden rentar o prestar para esos fines. Pero sí, no tengamos el hecho de que es un pastor. Ahora, es que los pastores tienen diferentes funciones. Hay pastores que son ingenieros, hay pastores, mire, el sacerdote es abogado, el pastor Huerta es auditor. Seguro. Yo tengo empresas y negocios desarrollados y soy consultor y soy corredor en bienes raíces, soy asesor legislativo y otras funciones que he tenido en mi vida. ¿Sabes? No es que no seamos profesionales, no tengamos educación, no tengamos otras cosas que hacemos. Si vivimos del templo o del altar, nos critican. Y si hacemos otras funciones, los critican. Y vuelvo y te digo, o sea, la gente no entiende, porque para efectos de las noticias es más fácil decir que es una iglesia. Es correcto. Porque quieren involucrar y manchar a todas las iglesias y a todos los pastores. Es atarlo a que la iglesia se está aprovechando, que la iglesia. Ahorita escuché en un informe de la Contralora que no fueron 1.2, que son 6.5 millones. Para. A esa corporación. Sí, pero vamos con calma. Ese es el problema. Ahí que está la desinformación. El 1.2 millones tiene que era lo de la quebrada. Esta organización tiene sus años y representantes y senadores de ese distrito han utilizado esta organización y la han utilizado porque los desembolsos se hacían de dos formas. O lo hacías por el municipio o lo hacías por una organización sin fines de lucro. ¿Por qué los legisladores decidieron a veces irse por una organización sin fines de lucro? Porque ¿sabe qué pasaba? Que se lo daban al municipio a través de, antes era Servicios Generales, después fue otra agencia y ahora es Autoridad de Tierra. Se lo dan al municipio y eso sí que no lo investigan. El municipio viene y lo usa lo que quiere. Y los legisladores. Y tampoco se lo daban al municipio si el municipio era de un partido diferente al legislador. Ya tú sabes cómo es esto. Pues, entonces, que no le convenía. La ley es legal, la ley permite que se lo den a una organización. Esta organización
Oye, recibió esa cantidad de dinero, pero no era para la organización. La organización es el filtro. Por eso yo no, lo que pasa sí, pero que lo que pasa es que se concentraron en el 1.2, que era para la quebrada. Salió a reducirlo hoy, que del informe con números de casos y todo, se le había otorgado desde el 2019 hasta el 2022 6.5 millones en diferentes de 300,000, de medio millón, de aquí, de aquello, que deben ser para ayudas que los legisladores han visto para dárselo a X personas. Pero el error aquí está, más allá de todo, es decir que se lo dieron a una iglesia. Sí, ahí que está el problema en parte. Y segundo, yo no estoy justificando aquí si lo usaron bien o lo usaron mal. Exacto, no, eso allá los tribunales o que si lo investigan. Pero también quiero informar que no es que si esa entidad tuvo ese manejo de dinero, pues la agencia que se llama Administración de Tierra tiene que también monitorear el uso que se le está dando a los dineros. Porque los que han manejado fondos federales o estatales o municipales o legislativos saben que te van a monitorear y saben que tú tienes que rendir unos informes. No hay fiscalización. Aquí no hay fiscalización. Este país no hay fiscalización. Yo que trabajo en eso, aquí no hay fiscalización. Aquí no fiscaliza nada. Toma, Ricky Rosado, $1 millón de pesos. Ok, se van y se olvidaron de que le entregaron $1 millón de pesos. Y para afuera. Preguntar, ¿fue la organización a la que se le responsabilizó de que iba a hacer lo de la quebrada? ¿O es la organización lo que es el filtro y tenía que buscar un contratista que manejara ese fondo que era el que tenía el expertise para hacer la construcción? Me parece que por ahí va la cosa. Hay un contratista que recibió ya para diseños y para ese tipo de cosas. Porque la organización no es la que tiene el expertise. La organización es el filtro que se usa para entonces conseguir el contratista que tiene que dar sus 3 cotizaciones o tiene que ir a subasta. O sea, que a veces veo que hablan y no hay intención de buscar la verdad. Lo que hay intención es de rating. No todo lo noticia era para decir que fue una iglesia, para vender el sensacionalismo, el morbo, el amarillismo, y lo siguen repitiendo, y ¿qué pasa? Que esto va calcomiendo la mente de todo el mundo, y cada vez que hablan de iglesia es malo. Eso es así. Bueno, yo creo que queríamos aclarar eso porque era importante que se aclarara. Y para ir terminando, ya las vistas de nominación, ya para los que estamos grabando hoy viernes, pero el sábado 1 de marzo van a ser las vistas de nominación. Los que vean el programa posiblemente ya pasó. La secretaria de Justicia va a estar deponiendo, ¿verdad? Allí. Vamos a ver cómo le va. Yo creo que tiene los votos. Bien de salud. Bien, gracias. De salud todavía creo que, no sé si tiene problemas con el CPA, que no le ha terminado el informe. Pidió una extensión. Ay, Dios querido. Yo creo que el de salud no las veo bien para él. Dicen que está con un respirador artificial y está con muerte cerebral. Sí, no la veo bien para él. Siguen saliendo situaciones en los tribunales, en ese tipo de cosas. Y otras problemáticas que hay con el sector conservador y expresiones que ha hecho. Yo creo que por eso él mismo no ha presentado los papeles, ¿verdad? Porque parece que no se siente muy seguro tampoco. Eso vamos a ver cómo transcurre. Y el de recursos naturales también tendrá que ir a su nominación. Vamos a ver cómo le va en ese segundo careo. Nada, Apóstol Walter, gracias. Sí. Aquí en Tribunal Cristiano, sea más que bendecido. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.